Vamos a comenzar haciendo un ejercicio, ¿sí? Que dice lo siguiente, ¿sí? Dice, si una hormiga se mueve, como se muestra a continuación, determinar la distancia recorrida y el desplazamiento total recorrido. Ok, entonces, aquí vamos a tener, ¿sí? Que está la hormiguita, ¿sí? La posición A, ¿sí? Y va a recorrer 6 metros, ¿sí? Hacia el norte. Hacia la posición B y posteriormente $8 hacia el este a la posición C. Entonces, a ver, dígame, ¿cuál sería la distancia recorrida por esa hormiga? ¿14 metros? Ok, entonces la distancia, ¿sí? La distancia, déjame anotar aquí. La distancia sería igual a 14 metros, ¿sí? Que sería la suma, ¿sí? Del trayecto de A a B y de B a C, ¿sí? Entonces aquí lo anoto, la distancia es igual a 6 metros más 8 metros, ¿sí? Sería igual a 14 metros. Ahora nos pide el desplazamiento que realizó, ¿sí? Recuerden, el desplazamiento es a partir de la posición inicial a la posición final, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Muchachos, No vamos a utilizar la fórmula para sacar la hipotenusa. ok, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sale? Entonces, recordemos que, lo voy a poner de este lado, ¿sí? Para el teorema de Pitágoras, ¿sí? En este caso, refiriéndonos al dibujo que tenemos, el desplazamiento, ¿sí? Sería igual a la raíz cuadrada, ¿sí? Del segmento AB, ¿sí? Más el segmento BC, ¿sí? Al cuadrado, ¿sí? De lo cual nosotros tenemos, ¿sí? El segmento AB son 6 metros, ¿sí? Lo elevamos al cuadrado. El segmento BC son 8 metros, los elevamos al cuadrado, ¿sí? 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36. Ok, 36 serían metros cuadrados, ¿sí? Más 8 al cuadrado, 64. ok, 64 metros cuadrados, ¿sí? Ya que los metros se elevaron al cuadrado. Una vez que ya tengo eso, ¿sí? 36 más 64, ¿cuánto es? Es 100. Ok, 100, ¿sí? Y las unidades serían metros cuadrados, ¿sí? Como tienen las mismas unidades, sí los puedo sumar. Entonces, la raíz cuadrada de 100, ¿cuánto es?
1000. 10. No. Es 10. Ok, 10. ¿Sí? 10, ¿sí? La raíz cuadrada de metros cuadrados serían metros. ¿Ok? Entonces esa sería la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Como tenemos que calcular el desplazamiento, ¿sí? Entonces ocupo también la dirección y sentido. Entonces, de aquí, pues, si nosotros estamos partiendo aquí en cuenta como si nosotros tuviéramos así de esta manera, así, para acá sería el este, para acá el sur, para acá el oeste, para acá el norte, ¿sí? Y tendríamos que calcular este ángulo, ¿sí? Lo voy a llamar teta, ¿sí? Entonces, dando de cuenta como si nosotros trasladáramos esto hacia este lado, ¿sí? Es como si recorriera 8 metros hacia el este, ¿sí? Esto que tengo aquí es la misma distancia que tengo acá arriba, ¿sí? Y posteriormente recorriera 6 metros hacia el norte, ¿sí? Esto mide 8 metros y esto mide 6 metros, ¿sí? Esto que tengo acá de este lado es lo mismo que tengo de este lado, ¿sí? Y lo que tengo aquí abajo es lo mismo que tengo acá arriba. Entonces, con base en esto, pues puedo calcular este ángulo. Recuerden que el ángulo lo vamos a obtener a partir de la horizontal, ¿ok? Entonces voy a proceder a hacerlo. Si recuerdan, tenemos la identidad trigonométrica de la tangente, que nos dice que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos en ese dibujito, sería igual a, el cateto opuesto sería 6 metros, ¿sí? Y el cateto adyacente serían 8 metros, ¿sí? Entonces, la tangente del ángulo sería igual a 6 metros entre 8 metros. De tal manera que yo tengo que el ángulo teta será igual a tangente a la menos 1, ¿sí? De 6 metros entre 8 metros, ¿sí? Aquí yo elimino los metros, ¿sí? Y 6 entre 8 queda 0.75. 0.75. De tal manera, pues, que el ángulo teta va a ser igual a, ¿cuánto? $36.80. 36 punto ¿qué? 86. Ok. Entonces, son 36.86 grados. ¿Por qué, profe? A ver. Entonces, si se fijan, divido 6 entre 8, ¿sí? Eso me da 0.75. De ahí, si tienen calculadora científica, ¿sí? Entonces, 6 entre 8 y le pongo igual. Después le pongo Shift, tangente, y les va a aparecer ahí en la pantalla tangente a la menos 1, ¿sí? Y le dan igual, ¿sí? Y ya con eso da 36.86 grados, ¿sí? Redondeado sería 36.87, ¿sí? Ok. Entonces,
Recuerden que la calculadora debe estar una D, ¿sí? Que significa degrees, ¿sí? Del inglés, ¿sí? Que sería grados. Entonces sería 36.86 grados. Entonces, ¿cómo voy a representar el desplazamiento? ¿Sí? El desplazamiento, pues, lo pondría, ¿sí? Recuerden que si es desplazamiento es un vector. Lo pondría como 10 metros, ¿sí? Que fue lo que obtuvimos, ¿sí? La magnitud del desplazamiento A. Posteriormente son los grados. 36.86 grados, ¿sí? ¿Sí? Aquí va a ser norte o sur, ¿sí? Como está hacia arriba, pues de la horizontal va a ser al norte, ¿sí? ¿A partir de dónde estoy midiendo el ángulo? ¿Del este o del oeste? ¿Sí? Si se fijan, lo estoy midiendo del lado derecho, que es del este. Entonces, como quien dice, estoy midiendo de aquí hacia arriba, ¿ok? Entonces, va a ser del este. ¿Ok? Entonces, así sería por representado el desplazamiento. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta en ese ejercicio? No, profe. No, bro. Ok, a ver, déjenme buscar otro. Ok, entonces vamos a hacer ahora otro ejercicio, ¿sí? Que dice lo siguiente. Dice, una bala sale de un rifle con una rapidez de 720 metros sobre segundo. Entonces aquí voy a anotar la rapidez igual a 720 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo le tomará a la bala impactar un blanco que se encuentra a 3.240 metros de distancia? Entonces tengo que calcular cuánto tiempo le va a tardar en llegar al blanco, ¿sí? A partir de una distancia de 3.240 metros, ¿sí? Ahí dice, considere que la bala viaja en línea recta con rapidez constante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que tengo para la magnitud de la velocidad? Tiempo es igual a velocidad sobre distancia. Ok, primero tengo pues velocidad igual a distancia entre tiempo. ¿Y cómo dijo que sería el tiempo? Velocidad sobre distancia. Ok, miren. Si pongo velocidad sobre distancia, ¿sí? Ahorita Es distancia, voy a, velocidad, ¿o no? voy a, aquí voy a poner las unidades, ¿sí? Si se fijan, las unidades de velocidad es metros sobre segundo, ¿sí? Y las unidades de distancia son metro, ¿sí? Metros entre uno. Si yo quiero calcular las unidades, ¿sí? Si se fijan aquí, sería metro por uno, sería metro. Y metro por segundo sería metro por segundo, ¿sí? De tal manera que eliminaría metros y metros y esto me quedaría
1 entre segundo o segundos a la menos 1. Y eso serían unidades de Hertz y no de tiempo, de segundos. Entonces ahí tenemos un problemita, ¿sí? Recuerden que si está multiplicando, ¿sí? Pasa al otro lado dividiendo, y si está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Entonces, si se fijan, aquí el tiempo está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Multiplicando. Ok, entonces tendría pues velocidad por tiempo sería igual a distancia, ¿sí? Pero como yo quiero el tiempo, ¿sí? Entonces ahora aquí la velocidad está multiplicando al tiempo. ¿Cómo pasaría al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces tendría pues que el tiempo es igual a distancia entre la magnitud de la velocidad, ¿sí? O la rapidez. Entonces, una vez que ya tengo despejada la fórmula, procedo a hacer la sustitución de los datos, ¿sí? Tiempo será igual a distancia, que son 3.240 metros, ¿sí? Entre la magnitud de la velocidad, que son 720 metros sobre segundo. Ok, entonces 3.240 entre 720, ¿cuánto es? 4.5 segundos. Ok, entonces sería 4.5, ¿sí? Aquí si se fijan tendríamos metros entre 1, ¿verdad? Entre metros sobre segundo, ¿sí? Los extremos sería metro por segundo entre metro por 1 es metro. Elimino los metros y me quedan unidades de segundos. Entonces, esta fórmula sí está bien hecha, ¿sí? Sería tiempo igual a 4.5 segundos. Entonces, bajo esas condiciones, ¿sí? Tardaría pues la bala en dar al blanco en 4.5 segundos. ¿Alguna duda o pregunta? No. ¿No? Ok, entonces, a ver, déjenme ver otro ejercicio. Vayan anotándose ahí, por favor, en la lista, en el chat para tomar lista, por favor.
Ok, entonces, ahora, si tengo no sé, vamos a suponer una persona que recorre, vamos a suponer que una persona recorre, voy a trazar aquí, parte de aquí del origen. ¿Okay? Vamos a suponer que recorre 3 metros hacia el norte, ¿sí? Posteriormente, 5 metros hacia el este, ¿sí? Luego, 7 metros hacia el sur, ¿sí? Y por último, 8 metros hacia el oeste. Y vamos a calcular, ¿sí? La distancia, el desplazamiento, la rapidez y la velocidad, ¿sí? Tomando en cuenta que se tardó, no sé, vamos a ponerle 0.6 minutos, ¿sí? Entonces, el tiempo que tardó en hacer todo eso, ¿sí? Sería 0.6 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿Sí? Primero voy a hacer una sumatoria, ¿sí? De todas las distancias recorridas, ¿sí? En este caso, la distancia es la suma de todo lo que recorrió, ¿sí? Si se fijan, es 3 metros hacia el norte, 5 metros hacia el este, 7 metros hacia el sur y 8 metros hacia el oeste. Entonces yo sumo todo, ¿sí? 3 más 5. 8. 8 más 7. 15. 15. Más 8. 23. 23. Entonces la distancia que recorre son 23 metros, ¿sí? Ahora tengo que calcular el desplazamiento, ¿sí? Para esto voy a hacer una suma, ¿sí? De desplazamientos en X y otra suma de desplazamientos en Y, ¿sí? Si se fijan, en este caso, voy a tomar sobre la parte vertical, ¿sí? Como quien dice, son 3 metros hacia el norte, menos 7 metros hacia el sur, ¿sí? Si yo le pongo 3 menos 7, me daría igual a menos 4, ¿sí? Entonces, eso me indica que estaría abajo del eje horizontal, en menos 4, o sea, como quien dice, recorrió 4 metros hacia el sur, ¿sí? 4 metros hacia el sur, por así decirlo, ¿sí? Y posteriormente 5 metros al este, ¿sí? Le resto 8 metros del oeste, ¿sí? 5 menos 8 me daría igual a menos 3. Si me da negativo, quiere indicar que está hacia la izquierda del eje vertical. Entonces, como quien dice, estaría aquí. 3 metros, ¿ok? Y tengo que calcular el desplazamiento, ¿sí?
que es desde el punto de origen hasta el punto de llegada, que sería aquí. Entonces ya con eso procedo a sacar la dirección y sentido y la magnitud del desplazamiento. ¿Ok? Entonces, voy a calcular, ¿sí? ¿Cuánto es esta distancia? ¿Sí? Y el ángulo. Voy a llamar teta. Lo pongo allí porque, como recuerden, habíamos dicho que es respecto al eje horizontal. ¿Sale? Entonces, aquí lo pongo, dan de cuenta que, que entonces fue así y así. ¿Sí? Entonces fueron 3 metros y 4 metros. ¿Sí? Y voy a tener que calcular el ángulo. ¿Okay? Entonces, primero voy a calcular por el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Yo tengo que esto, que sería el desplazamiento, sería igual a la raíz cuadrada de 3 metros al cuadrado más 4 metros al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado sería igual a 9 metros al cuadrado. 4 al cuadrado son 16 metros al cuadrado. Entonces, bueno, ahorita lo voy a poner así como la magnitud del desplazamiento, ¿sí? Eso sería igual a 25 metros cuadrados, que sería igual a 5 metros. ¿Ok? Entonces ya tengo la magnitud del desplazamiento. Voy a calcular el ángulo. ¿Sí? El ángulo sería igual pues a la tangente a la menos 1, ya saben, del cateto opuesto, que son 4 metros, entre el cateto adyacente, que serían 3 metros. ¿Ok? Entonces, 4 entre 3 me da igual a 1.33333. Entonces yo así lo dejo, nada más 4 entre 3, le pongo igual, luego le pongo shift, tangente, y le pongo igual, y con eso me dice que es 53.13 grados, ¿sí? De tal manera pues que el desplazamiento, ¿sí?, sería igual a 5 metros a 53.13 grados, ¿sí? Si se fijan, está dirigido hacia el sur y hacia el oeste. Entonces sería al sur, ¿sí? ¿De dónde estoy midiendo? Del oeste, ¿sí? Entonces así representaría pues el desplazamiento. Ahorita se va a terminar, pero ahorita continuamos para calcular la rapidez y el